trabajo, del esfuerzo, del avance de la iglesia. ¿Ya? Y eso es importante, ver a cada uno de nuestros hermanos que estaban aquí ahora y los que estuvieron ayer y faltaron hoy, verlos ahí dando este paso de compromiso con el Señor. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que cumplir el propósito por el cual Dios le ha puesto en esta tierra. Amén. Así que agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Vamos a leer la palabra, Lucas 17:11. Ahí está el texto para que usted lo lea. Ya dice así la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le siguieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? La expresión mayor de gratitud a Dios es una adoración sincera, una adoración que nace del corazón del creyente que quiere expresar su gratitud al Dios de los cielos. Dice la palabra que este hombre, una vez que vuelve, se postró con su rostro en tierra. ¿Ya? ¿Cuántas veces usted ha sentido el deseo de arrodillarse en medio de la adoración? Y dice: a lo mejor hay polvo abajo, no me tiro mejor. El Señor sabe que mi corazón está arrodillado, dice. Ese hombre lo hizo, mi hermano querido, ahí, en la tierra, en el polvo. La palabra postrarse es una adoración, viene del griego proskuneo, que es tirarse allí de guatita ahí en el suelo. Y este hombre lo hizo, se postró. Esa fue su expresión de adoración. Mire, las consecuencias en la vida de este hombre. Los demás, los otros 9, fueron sanados. Esos hombres, los 10, tuvieron fe en la palabra de Jesús. Creyeron al decreto de sanidad sobre sus vidas. Y los 10 fueron a presentarse ante el sacerdote, cosa que tenían que hacerlo una vez que se certificaba la sanidad del leproso. Recién iba donde el sacerdote para que le dijera: sí, estás limpio. Era la palabra oficial. Y estos hombres, con toda su lepra encima, caminan hacia donde estaba el sacerdote. Y en el camino fueron sanados. Esos hombres caminaron porque tuvieron fe en la palabra de Jesús. ¿Ya? Y es lo que nosotros también tenemos que tener: fe en la palabra del Señor. Pero aquí hay un beneficio adicional en este que volvió, en el samaritano, que lejos es la mayor bendición que puede recibir el ser humano. No solo fue sanado, sino por el hecho de volver a agradecer, a adorar, a reconocer a aquel que le había sanado. Mire lo que dice Jesús en la última frase allí: levántate, vete,
tu fe te ha salvado. ¿Hay cosa mayor que esa? Que el hombre alcance por gracia, por misericordia, la salvación de su alma, la eterna salvación. No hay cosa más grande que esa, mi hermano. Yo pensé que eso le iba a alegrar a usted. O a lo mejor no es salvado todavía, pues. Pero los salvados se alegran, ¿no es cierto? Claro, claro, mi hermano querido. Entonces le dice el Señor: levántate, tu fe te ha salvado. Los otros 9, ninguno recibió salvación, solamente sanidad. Mira qué tremenda es la gratitud. Como la gratitud nos abre puertas mayores, así como la ingratitud nos cierra muchas puertas. La gratitud nos abre puertas de bendición, nos abre puertas de salud física, emocional. La ingratitud nos trae angustia, depresión, enfermedades. La verdad es que vamos a hablar hoy acerca de la gratitud, el cristiano y la gratitud. El cristiano, ¿es usted un cristiano agradecido? ¿Es usted una persona que agradece a Dios en todo y por todo? Bueno, me alegro por eso, porque pareciera que hoy en día la gratitud es una virtud que está en retirada. La gente hoy se siente con muchos derechos, pero agradecida por algo que recibe, no. Piensan que es su derecho, que la sociedad, que el país, que el Estado e incluso la iglesia está en la obligación de dárselo. Porque no hemos acostumbrado a que nos hablen de nuestros derechos. Pero la gratitud es algo diferente. Y en vez de ella encontramos justamente ingratitud. Fácilmente nos olvidamos de algún favor que se nos haya hecho, una ayuda, de un gesto favorable, de un consejo, de una compañía en el momento que lo necesitábamos, de soledad. Fácilmente el ser humano se olvida de aquello. Solo basta que alguien nos falle una vez en la vida para olvidarnos de todo lo que hizo por nosotros esa persona. Pero si no estuvo conmigo en el momento que más lo necesité. Pero no consideramos los años de ayuda, de compañía, de alegría que pasamos juntos. Fácilmente nos olvidamos. Por eso, pero esto de la ingratitud no es algo nuevo. Está en el corazón del ser humano. Y aquí lo encontramos en este relato de Lucas, hace 2000 años atrás, este evento que ocurre allí en Israel, donde el Señor, en respuesta al clamor de esta gente, Él en su bondad le atiende a la necesidad que tenían ellos, pero solo uno vuelve a agradecer. Si nosotros lográsemos comprender lo que es la lepra y lo que fue en ese tiempo, busqué algunas imágenes de la lepra, de gente con lepra ahí. La verdad es que son demasiado fuertes, no quise ponerlas allí. Son terribles. Es una enfermedad que te empieza a consumir completamente. Tus miembros empiezan a desaparecer. Tu rostro se desfigura completamente. Todo el cuerpo, todo el ser está contaminado con esa enfermedad. Habían reglas en los tiempos de Jesús donde no se les permitía a los leprosos vivir en las ciudades, sino que vivían en pequeñas colonias allí en las afueras de la ciudad. Y cuando tenían que moverse de un lado a otro y se iban a establecer un contacto con gente sana, ellos tenían que tocar una campanilla. Y todos ya sabían de lo que era.
Pero junto con la campanilla tenían que decir: inmundo, inmundo, inmundo. Que era discriminatorio, ¿no es cierto? Pero eran normas de sanidad que tenían que ellos tener allí. Eran mendigos, vivían de la caridad de la gente. Era tan horrorosa la condición de un leproso que vivían expuestos a una muerte prematura. Y es más, solo la muerte los libraba de esa condición. No tenía cura humana en ese tiempo. Hoy en día hay gente que también sufre de lepra en diferentes lugares, ¿ya? Pero no tenía cura humana. Y quien la padecía tenía que soportarla y llevarla consigo hasta la muerte. O sea, tener lepra era algo terrible. Entonces, ese día, esta compañía tan particular de 10 leprosos, imagínate el cuadro ese, 10 leprosos, viendo a Jesús pasar a la distancia, y comienzan ellos a gritar. Comienzan ellos a dar gritos allí. Y la verdad es que cuando Jesús los vio, Él se movió a compasión, algo tan propio de nuestro Señor. La verdad es que Él podía haberlos sanado inmediatamente, pero les dio los encomendó que fueran donde el sacerdote. Y usted conoce ya la historia. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en situaciones difíciles y hemos clamado al Señor en medio de nuestra angustia, en medio de la desesperación, en medio de ese sentimiento de abandono donde todas las puertas se cerraban? Y la misericordia de Dios ha estado allí activa. El pueblo de Israel se encontraba en esta situación también. Y dice que ellos clamaron a Dios en medio de su aflicción allí, por causa de la explotación, por causa de un régimen dictatorial sobre ellos, por la esclavitud a la que fueron sometidos en Egipto. Dice que clamaron a Dios. Y dice que el Dios de los cielos se acordó de ellos y del pacto que había hecho con Abraham. Entonces les envió un libertador, porque fue movido a misericordia para con ellos. Pero ¿cómo le respondió el pueblo de Israel en el desierto? Dios sabía la conducta de ellos. Por eso les dice en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de eso. No se te olvide la condición en la que te encontrabas hasta antes de clamar por el socorro de lo alto. ¿Acaso no es una exhortación también para nosotros? ¿Acaso somos mejores que ellos y tenemos un corazón sobreabundante de gratitud en nosotros? No, la verdad es que también nosotros podemos ceder en algún momento cuando las circunstancias son adversas, cuando los problemas están o cuando nos va muy bien. No necesariamente la persona es ingrata cuando se queja por lo malo, sino que cuando ya está muy bien, cuando ya pasaron los problemas, entonces la persona se vuelve indiferente. Sí, ocurre eso. Entonces, por eso la palabra es cuidarnos, porque la ingratitud es una conducta aborrecible en el corazón del ser humano, propia de personas que están bajo influencia demoníaca.
Mire lo que dice Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿De dónde viene ese engaño? ¿De dónde viene esa mentira? Claro que viene de Satanás. Esa ingratitud al Dios de los cielos es algo que Satanás va a promover entre los seres humanos. No se olvide, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de tierra de servidumbre. Sí, mi hermano, cuídese. Porque cuando uno piensa en gente que ha estado en medio nuestro y se ha apartado del Señor, y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien se aparte tanto del Señor? Que alguien no considere el bien que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo es posible que tengamos ese corazón? Pero como dice el profeta, el corazón nuestro es engañoso y es perverso, más que todas las cosas. La ingratitud es una característica de estos tiempos. Mire cómo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Es una de las características de la conducta del ser humano en los tiempos que nosotros vivimos. ¿Qué es lo que esperaba el Señor de estos leprosos que fueron limpiados? ¿Tenía alguna expectativa Jesús con ellos? Claro que la tenía. La pregunta que Jesús hace nos revela eso. ¿Acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso los otros 9 no deberían estar aquí también? Agradeciendo por el bien recibido, por la sanidad, por el milagro, por la provisión. ¿Acaso no deberían estar agradeciendo, postrados ante Jesús? Esa era la expectativa del Señor. ¿Tendrá esa expectativa el Señor con nosotros? ¿Habrá hecho algo Jesús en nuestra vida que amerite la gratitud de parte nuestra? Sí, claro que lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. Ya sería necio decir, no, yo no tengo de qué agradecer. Todo lo he logrado por mi esfuerzo. Hay gente que es así, que es necia. Porque el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Ya? Agradecidos por el trabajo. ¿Le da gracias a Dios usted por su trabajo? ¿Le da gracias a Dios por la ciudad donde usted vive? Cuesta darle gracias al Señor por Santiago, pero hay que darle gracias, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, dice mi hermana Angélica. ¿Ya? Cuando llegamos aquí a los Andes, nosotros después de haber vivido 2 años en Santiago, dijimos, esta ciudad es buena para vivir. Este valle es precioso para vivir acá. Tranquilo, hermoso. La gente, la verdad es que nos encantó este valle. ¿Le da gracias a Dios usted por la alimentación? Yo no veo ningún desnutrido acá, sino que veo, cuando llegó usted era templo del Espíritu, ahora es basílica del Espíritu. Mire cómo lo ha bendecido, Señor. Oiga, ser agradecidos por lo que Dios nos provee, por el vestuario, sí, por la lluvia en el invierno, los fríos en el invierno. A nuestros hermanos colombianos, venezolanos, para ellos es un sacrificio de gratitud. Gracias por el frío del invierno. El calor que estamos empezando a disfrutar ya, la primavera, el descanso, los niños. O sea, hay tantas y tantas cosas por las cuales nosotros debemos darle gracias. Por la iglesia, por tener los hermanos que tenemos, el compartir.
tantas y tantos tiempos hermosos, por los consejos, por el apoyo recibido, por la ayuda en tiempos difíciles. Oh, con cuánta gratitud usted no recibe cuando llega la hermana del diaconado hasta su casa, si lo han hecho, con esa bolsa de mercadería. Y usted dice, qué oportuno, qué bendición. Eso es el amor, el cariño de los hermanos. Hoy ya tenemos ofrenda también de alimentos. Por la compañía en la soledad. La oración elevada por muchos a nuestro favor. Sí, hay gente que ora por usted, así como usted también ora por otros. La gratitud nos libra de la ansiedad y de la queja que nace en el corazón al fijarnos en lo que no tenemos y nos impide dar gracias por lo que sí tenemos. Por eso es importante que uno vea la vida y diga, gracias Dios, gracias. No quiero que este problema inmediato, esta circunstancia pasajera, me haga olvidar todo el bien que tú has traído sobre mi vida desde el momento que te conocí. Y sepa que antes que le conociera, Dios ya hacía bien sobre su vida. Claro. Entonces no permita usted que los momentos difíciles, el conflicto que tuvo con alguien, la desilusión que sufrió, le robe la oportunidad de dar gracias a Dios en todo y por todo. Sí, mi hermano amado, la gratitud, que es lo que produce en el corazón nuestro, primero, nos impulsa a la adoración al Señor. Mire lo que dice el Salmo 116. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? O la versión NTV. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo puedo yo expresarle a Dios mi gratitud? Piensa en eso usted. Estamos hablando de que el cristiano debe caracterizarse por ser una persona agradecida. O sea, cuando alguien le bendice a usted, cuando alguien le trae un regalo precioso y algo que usted necesitaba, ya déjalo ahí nomás. Le dice eso. Y si dice eso, ¿qué va a hacer la otra persona? Capaz que se lo lleve de vuelta. ¡Wow! Usted lo abre y dice, oye, gracias, gracias. Gracias por tu cariño, gracias por tu generosidad. ¿Y qué pensamos después? ¿Cómo puedo expresarle la gratitud? ¿No es cierto? Y luego, no sé, pues lo invitamos a tomar un tecito. Ya, oye, que te invité porque quiero darte gracias. ¿Entiende? Entonces el salmista se preguntaba eso. Se pregunta lo siguiente y dice, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué podría darle porque restauró mi matrimonio? ¿Qué podría darle al Señor porque Él me ha dado paz? Él me ha librado de la esclavitud que estaba en la depresión. Él rompió con esos vicios que estaban destruyendo mi familia. Él cambió mi carácter de los 1000 demonios que tenía. Amén. Claro. ¿Qué podría ofrecerle yo? ¿Hay algo que Dios necesite que podría yo ofrecerle? ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace 2 domingos atrás? Mire lo que dice acá. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. El salmista entendió que esa manera era la forma de expresarle la gratitud
a Dios. Tomaré, dice, tomaré la copa de la salvación y la alzaré ante el Dios de los cielos. ¿Qué es lo que significaba eso? Para los judíos, levantar la copa de salvación era una expresión de adoración y de alabanza. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, mostrándome agradecido y orando en su nombre. Mostrándome agradecido, adorándole, expresándole mi gratitud. Por eso cuando usted adora aquí, cuando usted canta aquí, cuando venimos y nos somos convocados a estos tiempos, su alabanza, su adoración es la expresión de la gratitud de lo que Dios ha hecho en favor suyo durante toda esta semana que ha concluido. Oiga, usted no viene aquí para que Dios le dé algo. El culto es para Dios, no es para usted ni para mí. Usted viene aquí a expresarle a Él su adoración. Le trae el pan de su Dios. Eso es. Eso es. ¿Cómo le puedo expresar a Dios mi gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí? Bueno, siendo cada domingo un adorador. No faltar a la cita con mi Dios. Estar ahí presente para levantar mi copa de gratitud y de adoración, invocando su nombre. Otra cosa que produce la gratitud. La gratitud nos impulsa al servicio a nuestro Dios. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es lo que debemos tener, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos, dice ahí, a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire qué poderosa es la gratitud. La gratitud no puede dejarnos quietos y tranquilos. La gratitud no solo son palabras, expresiones, sino que la gratitud nos empuja también a acciones, a una vida de servicio delante de la presencia del Señor. ¿Es usted un servidor de Dios? ¿Está usando los dones y talentos que Dios le ha dado también para servir a otros? ¿Para ayudar a otros? ¿Por qué podemos usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servirnos a nosotros mismos? ¿Cómo ocurre eso? Cuando usted está ocupado solo de su trabajo, solo de su familia, solo de sus posesiones, solo de las cosas que están ahí, cercanas suya. Pero no va un poquito más allá, donde hay gente que sería tan bendecido si usted va a su casa, le visita, ora por ellos, le lleva una palabra del Señor. Hay gente que sería tan bendecido que usted se va a sentar a un banco en la plaza y le predique el evangelio a otra persona. Hay gente que sería tan bendecido si usted va a una sala de hospital, como lo hace Carolina, y va y le predique el evangelio. Y va y lo visita y lo atiende a la persona. Ir un poco más allá. El servicio tiene que ver con acciones que no son remuneradas. Acciones que van solo como una expresión de gratitud a Dios. ¿Y usted cree que hay oportunidades de servir? Claro que las hay, claro que las hay. Pidámosle a Dios que amplíe un poquito nuestra visión y que entendamos que tenemos dones y capacidades que Él nos ha dado y que porque tenemos gratitud a Dios, mediante ella, impulsados por esta gratitud, le servimos a Él.
con un corazón dispuesto a Dios. Otra cosa, quiero tocar esto. Mire, en Estados Unidos hay esta mentalidad entre muchos empresarios cristianos y algunos no cristianos también, porque es parte de la cultura de ellos. Dijo una vez Warren Buffett, uno de los multimillonarios grandes de Estados Unidos: si el dinero que gano no es para ser compartido, ¿para qué sirve entonces? Sí. La generosidad, la entrega, la disposición. Un pastor amigo, Pastor Mauricio Mercado, de Carolina del Norte, hace unos 20 años atrás, su papá, recién llegado a Estados Unidos, fue descubierto cáncer allá. Y fue internado en una clínica y al final murió, falleció al tiempo después. Pero la familia quedó endeudada en $60,000 de ese tiempo, 20 años atrás. ¿Cómo pagar eso? Todos inmigrantes, recién llegados a los Estados Unidos. Entonces, alguien le hizo el contacto con una fundación, la cual pagó los $60,000. ¿Y de dónde salía ese dinero? De muchos empresarios, gente con recursos que está siempre aportando para eso. Lo que quiero decirles es lo siguiente: que la vida no es para vivirla en un círculo cerrado. No, es que mi responsabilidad es mi familia. Claro que es su familia. No, es que mi responsabilidad es velar por lo que Dios me ha dado. Claro que tiene que velar por lo que Dios le ha dado. Pero ¿por qué no abre un poquito el círculo? Y extiende la bendición que Dios ha puesto sobre usted, sobre otros también. Por agradecimiento al Dios de los cielos que ha sido generoso con usted, actúe también de la misma manera. Si Dios le ha dado recursos, compártalos. Si Dios le está dando tiempo, compártalo con otro. Hay gente que vive sola, gente que necesita su compañía. Si Dios le ha dado dones y capacidades, es para que, como dice Pedro en su primera carta, 4:10, es para que nosotros los ministremos, para bendecir al prójimo, para bendecir al otro. No es para que viva ahí, en su círculo cerrado. Usted sirve a un Dios generoso, sirve a un Dios que bendice. Bendiga usted también con su vida. Amén. Bien, seguimos con la otra. La gratitud nos libra de la queja por los malos momentos. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando le preguntan a usted cómo está, ¿cuáles son las palabras que acostumbran a salir de su boca? ¿Ya? Bien, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Gracias a la misericordia de Dios. ¿Ya? ¿Sabe? A veces uno se encuentra con gente que tiene una queja constante. Gente que vive quejumbrosamente. Gente que no tiene una palabra de gratitud por los momentos que puede estar viviendo. Y la palabra aquí nos dice no solo gratitud por los momentos buenos, sino por todo tiempo. Todo tiempo. Y eso es un ejercicio saludable para el ser humano. Nos hace bien ser gente agradecida, con una actitud correcta en la vida. Nos hace bien. Mire siempre las cosas desde la perspectiva de Dios. Usted se puede parar frente a una gran montaña y usted puede decir, hasta aquí llego nomás.
porque esta inmensa montaña me impide seguir avanzando. ¿Cuántas veces ha emprendido proyectos y las dificultades lo han desmoralizado? ¿Cuántas veces ha querido abordar a una persona y la cara de la persona le hizo retroceder? ¿No es cierto? Pero ¿sabe? Cuando uno mira las cosas desde la perspectiva de Dios, es diferente. Y usted y yo podemos mirarla desde allá. Porque ¿acaso no nos dice la palabra en Efesios capítulo 2 que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? O sea, podemos mirar la vida desde una perspectiva divina. Sí. Y ver que esa montaña, por grande que pueda parecer, desde la perspectiva divina, es algo pequeño. Y al otro lado está el valle de la bendición. Entonces acostumbrémonos a ver las cosas diferentes en la vida. Ser agradecidos por la salvación. Gracias a Dios por el don inefable y glorioso. Nunca olvide que la salvación se nos concede por gracia. Ser agradecido es seguir el ejemplo de este leproso que volvió. De este hombre que reconoció que Jesús había sido misericordioso con él. ¿Sabe? No se olvide de la gente que le ha ayudado en la vida. Si usted hoy está donde se encuentra en la vida, es porque hubo personas que le ayudaron a llegar allí. ¿Sí? Usted no llegó solo ahí donde está. Hubo gente que tuvo que tener paciencia también. Gente que tuvo que soportarle muchas veces. Que le animó. Que estuvo presente allí en su vida. Sea agradecido por aquel que le dio el consejo bíblico en su momento difícil, donde estuvo a punto de tomar decisiones y que ahora mirando a la distancia usted dice, oye, si yo hubiese metido por ese camino, lo hubiese embarrado. Pero qué bueno que vino mi hermano y me advirtió el camino. Me ayudó en eso. Pensé en lo que me dijo y cambié de opinión. O sea, te ha agradecido por la gente que le ha dado un consejo bíblico, por la gente que le ha ayudado económicamente en los tiempos de necesidad. No siempre las cosas han estado bien, quizás como la está viviendo ahora, pero hubo gente que se sacrificó, especialmente cuando estabas en la universidad. Hubo una familia detrás que se negó a mucho para que tú puedas tener la profesión que tienes. Sí. Y los padres no están allí invirtiendo en el hijo esperando una retribución. No. No están esperando, bueno, voy a invertir porque cuando se gradúe este chiquillo encuentre una buena pega, yo me voy de vacaciones. Ya, tienen que pagarme los pasajes a París y vamos a ir a pasear con mi esposa porque hemos invertido, queremos recuperar. No, uno no piensa de esa manera. Un padre no piensa así. Lo hace por amor, por amor. Pero cuán refrescante es que ese hijo, que esa hija sepa ser agradecido con sus padres, partiendo por las palabras, pero luego también con demostraciones concretas de afecto. ¿Sí? Como mi hermana querida que se fue a Italia la otra vez, porque su hija le pagó los boletos allá y le dio 10 días de vacaciones en varios países de Europa. ¿Ya? Qué bueno, bueno eso, esa gratitud, esa expresión de amor. No te olvides que alguien te recomendó para un trabajo. Y si estás ahí en ese trabajo hoy, quizás alguien le habló con el dueño de la empresa, con el jefe, con quien sea, y fuiste ingresado a ese trabajo. Que alguien te abrió las puertas en un momento. No te olvides nunca de eso. Sea agradecido.
Sea agradecido con aquellos con los cuales has podido enjugar tus lágrimas en los momentos de tristeza. Qué bueno poder tener gente con la cual llorar en momentos. Qué triste, qué desgracia llorar solo y que no haya quien te consuele. Pero qué grato, qué refrescante para el alma es cuando puedes derramar lágrimas ante un amigo, ante un compañero del camino. Y la persona puede orar por ti, puede abrazarte, puede contenerte. Esos momentos no se compran con dinero. No, son expresiones de nobleza del corazón del que se preocupa por ti. ¿Cuántas veces has tenido que llorar ahí al lado de tu esposa, al lado de tu esposo? ¿Cuántas veces hemos tenido que hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que soportar en el matrimonio para después, en un momento de dificultad, de desaveniencia, echar todo por la borda, decir me voy de la casa? ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud! Eso lo hacen los niños, que echan la ropa en una bolsita y en un palito se la llevan al hombro como el Chavo del Ocho. Usted no es el Chavo del Ocho. ¿Quién te ha ayudado en tu crecimiento como persona, en hábitos, en tu crecimiento espiritual? ¿Quién te ha enseñado la palabra? Cosas que tú no conocías antes y que la persona con paciencia, con santa paciencia, se ha sentado allí para explicarte la palabra. Sea agradecido por eso. Por tu sanidad, tu liberación. ¿Sí? Uno no sana solo. Solo uno es más autocompasivo. La sanidad viene cuando puedes abrir tu corazón ante otra persona. Y esa persona te va a ministrar los principios del reino y va a orar para que el Espíritu Santo traiga esa sanidad al corazón. Hubo gente que lo ha hecho contigo. ¿Cómo no estar agradecido? No estás donde estás por tus propios medios solamente. Ha habido mucha gente a través de los años de tu vida que se ha puesto allí a tu lado. Una definición para la gratitud. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho. Voy a parar esto ya. Sentimiento o beneficio que nos obliga a estimar el favor o beneficio que se nos ha hecho y a corresponder de alguna manera. Eso es gratitud. Cuando hay un sentimiento, un sentimiento que nos obliga, nos impulsa a considerar o a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer. No, yo sé que estuviste en la intención, yo te agradezco por eso. ¿Ya? También eso es importante. Y a corresponder de alguna manera. Eso es lo que es lo práctico. Es lo práctico. Lo menos que puede hacer usted es ir y dar un abrazo a la persona y decirle gracias. 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 Es lo menos que puede hacer. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos aprender a ser gente que se propone a no vivir nunca en la ingratitud. Primero, no olvidarnos nunca del favor recibido por Dios, de todo el bien que Dios ha hecho por nosotros, como también a través de otras personas que han dispuesto el corazón para bendecir nuestra vida. Cuando estés mal, no te olvides de darle gracias a Dios. Cuando estés bien, no te olvides que Dios te ha llevado a ese punto. Y sea agradecido. Póngase de pie, por favor.
Hemos tenido un año que está concluyendo y han ocurrido cosas en este año. Y sería bueno que usted piense en alguien que está presente aquí, que le ha bendecido a usted. Y después de identificar a esa persona, acérquese y dígale gracias. Gracias. No lo haga con nosotros como pastores, ¿ya? No quiero que lo haga esta vez con nosotros. Hágalo con algún hermano. Con alguien que, no sé, le vio que usted iba caminando para la casa y te dijo, ¿quieres que te lleve? Yo te puedo llevar. Y lo subió al auto. Algo tan sencillo. O si en bicicleta lo puso en el fierro de la bicicleta. Pero dele gracias a alguien. A esa persona que le invitó un día a almorzar. Que le invitó a tomar un tecito. Dele gracias. Vamos a orar y vamos a tener ese tiempo después para que usted se acerque a alguien a quien usted quiera. Amado Dios, queremos ser gente que sabe agradecerte a ti. No queremos, Señor, olvidarnos de todo el bien recibido. No queremos ser gente ingrata, Señor. No queremos ser gente, Señor, que cree que todo está en deuda con él o con ella. No, Señor, no queremos eso. Nadie nos debe nada. Porque si algo hemos hecho en favor de otro, ha sido solamente con los recursos que tú nos has dado, para que nosotros podamos bendecir a otros. Padre, gracias por esta libertad que podemos vivir de no caer en la amargura ni en el enojo hacia los demás. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a ser gente que reconoce el favor recibido, que reconoce, Señor, la atención del otro. Te lo rogamos, Dios. Y levanta tú nuestra vida. Levanta tú nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos siempre honrarte a ti. Que podamos, como ese hombre, postrarnos en tierra para expresarte toda la gratitud. Porque si había algún leproso, ese era yo, Señor. El pecado era la lepra que nos llevaba a la muerte eterna. Pero tú, Señor, nos salvaste y nos diste vida eterna. Sin siquiera merecerla, Señor. Pero hemos sido bendecidos con tu salvación. Gracias, oh Dios, por el don inefable y glorioso que es Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por los hermanos que nos has dado en esta hermosa familia de la fe. Gracias por cada uno de tus hijos que, Señor, ha accionado en tantas ocasiones para que podamos ser bendecidos, ayudados, socorridos, alentados. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Ahora busque a alguien y dele un abrazo de gratitud. Dígale gracias. Gracias, dígale. Por todo.